La Iglesia Cristiana Jesús el Cordero presenta El devocional con el pastor Hernán de la Osa. Nutriéndonos cada mañana con la palabra de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo. Bienvenidos. Bienvenidos al devocional. Mis estimados oyentes, estamos una vez más aquí en el día de hoy para conectarnos con el Señor. Lo vamos a hacer como siempre, orando y estudiando la Biblia. Siempre es importante tener una vida devocional con Dios. Para poder llegar al cielo hay que orar y día a día hay que estudiar este libro. Si no, se pierde el enfoque y nuestra alma va a parar a un lugar de condenación, el infierno. Vamos a pedir a nuestro Padre su cobertura en oración. Recuerde que orar nunca está de más ni sobra. Padre bendito, Dios mío, agradecidos estamos contigo. Dios mío, por guardarnos, por protegernos, cuidarnos, guiarnos. Padre, gracias. Gracias porque todo está bajo tu control. Todo está bajo tu control. No hay nada que escape al control tuyo. Gracias porque tú eres nuestro soberano. Y eres un soberano amoroso. La cobertura tuya sea con nosotros. Amén. Bien, hoy voy a estar en Génesis capítulo 4. Voy a estar en el pasaje que implica dos personajes, Abel y Caín. Pero me voy a enfocar más en el personaje de Caín. Estos dos hermanos, los primeros hijos de Adán y Eva. ¿Cuál será mi tema en el día de hoy? Preste mucha atención. Mi tema es cuando las emociones no están bajo control, somos objetivo de las circunstancias. Eso lo vamos a ver aquí en la vida de Caín. ¿Por qué es importante tener nuestras emociones bajo control? Eso es importante. Tendré en mi sermón 3 puntos. 3 puntos. Leemos el versículo 4 y 5 para mi primer punto. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera. Óigame muy bien. Y decayó su semblante. Primer punto. Cuando no tienes las emociones bajo control, estas te alejan de la gracia de Dios. Vemos aquí nosotros una de las emociones en estos dos versículos que sacó a Caín del orden fue la envidia. Eso quiere decir que cuando la envidia no está bajo el control de Dios, te aleja de la gracia de Dios. Y eso fue lo que pasó con Caín. Se dejó llevar de la envidia. Ambos presentaron ofrenda a Dios, Abel y Caín. Pero Caín no presentó la ofrenda de la mejor manera. Y Dios no miró la ofrenda de Caín con agrado, sino de Abel. Pero vemos que Caín se dejó llevar por la envidia. Y la envidia es una emoción que si no está bajo control, te va alejando de la gracia de Dios. Eso fue lo que pasó aquí. Cuando la envidia no está bajo control, nosotros nos metemos en un problema grande y terrible. Porque lo que sucede aquí es que entonces Caín empieza a envidiar
Abel. Empieza a envidiar la persona de Abel. Empieza a envidiar, ¿sí?, cómo era Abel. Y ahí estuvo el error terrible de Caín, porque no estaban controladas sus emociones, fue objetivo de sus circunstancias. Cuando las emociones, en especial la envidia, está consagrada o estamos consagrados a Dios, nosotros no vamos a envidiar a nadie, ni la personalidad del otro, ¿sí?, ni lo que tiene, ni el ministerio, ni su talento, ni sus dones, ni vamos a envidiar cómo se viste, ni nos vamos a empezar a vestir como esa persona se viste. Ojo con eso, porque eso es muy peligroso. Segundo punto, versículos 5 y 6. O versículos 6 y 7 mejor. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Segundo punto, cuando la ira no está bajo el control de Dios, abre la puerta al pecado. Terrible. La segunda emoción que no estaba controlada en la vida de Caín fue la ira. Y cuando la ira no está bajo control, porque fíjese que cuando la ira no está bajo control, enseguida se abre puerta al pecado. ¿Sí? Fíjese lo peligroso que es esto con las emociones. De la envidia pasó a la ira. Y la ira convirtió a Caín en el primer asesino de la historia. Mire lo peligroso que es no tener las emociones bajo el control de Dios. El que no tenga las emociones bajo el control de Dios puede matar hasta a su hermano. Esto sucedió con Caín. No mató en particular, mató a su propio hermano. Controlemos, consagremos nuestras emociones a Dios nuestro Padre. Y mi último punto, versículo 13 en adelante. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Terrible. Sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente a cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallase. Último punto. Las emociones no controladas te privan, si esa es la palabra, del arrepentimiento y la restauración. Esto pasó con Caín. Es decir, damas y caballeros, que cuando las emociones no están bajo el control de Dios, es difícil que una persona se restaure. ¿Por qué? Porque es complejo que se arrepienta de su actitud o de lo que está haciendo mal. Este es el caso de este señor llamado Caín. Recibe oportunidad, pero no presta atención a la oportunidad porque todavía él está siendo presa de sus emociones, todavía sigue lleno de envidia, todavía está airado, está bravo. Terrible todo esto que vemos en este capítulo del Génesis. La enseñanza de hoy es: pongamos las emociones bajo el control de Dios para que la gracia de Dios no se vaya de nosotros, para poder controlar la ira y para poder siempre estar en comunión con nuestro Padre. Las emociones se pueden controlar orando siempre al Señor y estudiando la Biblia.
Si la palabra te bendice, dale like, coméntala y compártela. Padre, te adoramos. Amén. Que Dios te bendiga.